Trata a los demás como a ellos les gustaría ser tratados. 9 formas diferentes de ver el mundo. Está el miedo a no ser perfecto, el miedo a no ser querido, el miedo a no tener éxito, el miedo a ser igual que los demás. La personalidad es una máscara que nos ponemos para funcionar en este mundo. Pero ese no somos nosotros. Soy Carlos Ríos y les quiero platicar cómo fue la senda del líder 9.0 que me hizo ver 9 formas diferentes de ver el mundo y que me llevaron a ser director de Claro Costa Rica hasta el 2022. Bueno, yo quiero empezar con esta ponencia platicándoles de esta frase. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, va a dirigir tu vida y tú le llamarás destino. El viaje tan importante que decidí emprender es cómo lo inconsciente que me estaba provocando mis comportamientos, lo fui haciendo consciente. Y es un viaje extraordinario. Cuando yo llegué a ser líder allá en Telcel, aquí, de hecho, aquí en México, yo fui líder en Telcel, y lo primero que me dijeron fue, lo que tienes que hacer es, tienes que formar a tu mano derecha, a tu reemplazo, porque si no lo haces, tu vida profesional va a quedar truncada, no vas a poder expandirla. Y fue lo que hice. Escogí a una persona a mi imagen y semejanza, me la llevaba a los viajes, me la llevaba a planear. Sus hojas de Excel eran iguales a las mías, igualitas. Y empezó a tener muy buenas formas de manejar su parte operativa. Llegó una vacante. Entonces, ¿a quién escogí para tomarla? A mi mano derecha. Muy pronto, sus habilidades interpersonales salieron a flote. Resultó que él era el goleador de mi equipo. Yo lo contraté porque también sabía jugar fútbol. Y cuando se convirtió en líder de su equipo, él quería que su grupo le pasara los pases para él meter los goles, los trató como jugadores de la banca para que él pasara al estrado a recibir los premios y los trofeos. Y bueno, pues su área empezó a quedar con productividad muy baja y la empresa tuvo muy poca paciencia y lo despidieron. Cuando él iba pasando enfrente de mi oficina, cuando iba de salida, me levanto para darle un abrazo solidario y él pone su brazo enfrente de mí y me dice, si no hubiera sido por ti, si no me hubieras ascendido, yo aún seguiría en la empresa. Ahora yo me voy y tú te quedas. Esto para mí fue determinante, porque a pesar de que él tenía muy buenas habilidades operativas, sus habilidades interpersonales eran muy limitadas. Y yo sí tenía habilidades interpersonales, porque eran naturales en mí, pero estaban muy mal pulidas. Todavía hacía falta trabajarlas muchísimo. Y me acordé que yo lo que hacía era contratar gente que le gustara el fútbol, que fueran hombres, que tuvieran la misma profesión que yo, la misma edad que yo. Y ese era mi equipo. Yo los quería formar a mi imagen y semejanza. Estaba totalmente dominado por mi ego, mi forma de liderar. Y me acordé de un principio que en la universidad me enseñaron que se llama el principio de Peter. El principio de Peter dice, en toda organización, en toda jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta que llega a su límite de incompetencia. En este caso, en la historia que yo les platiqué, había 2 incompetentes, el que se fue y el que se quedó. Yo estaba en mi límite de competencia y yo lo podía ver porque mis compañeros, que estaban más conscientes que yo, ellos sí estaban despegando, se estaban yendo, estaban teniendo más oportunidades de crecimiento en la empresa y yo no sabía por qué, porque tenía lo inconsciente, todavía no estaba consciente y estaba dirigiendo mi vida y yo lo llamaba destino. Entonces decidí explorar, hacer un viaje de exploración, me puse mi cachucha de explorador y le pedí su apoyo a 5 exploradores. Y así comienza mi historia y mi senda de líder 9.0. El primer explorador que llegó a mi vida, el papel de explorador, fue el del geólogo.
El geólogo conoce muy bien cuál es la estructura de los minerales, de las piedras, conoce la historia de las capas en la tierra, lo que tú estás pisando, lo conoce muy bien. Bueno, pues de esa forma yo empecé a tratar de identificar qué es lo que estaba pasando conmigo. Primero, exploré el medio ambiente, la cultura, la religión, el país, el clima, todo eso va formando mi personalidad. Exploré el temperamento, la forma en cómo reaccionamos ante los diferentes estímulos que tenemos desde bebés. Exploré el carácter, que son los valores, los principios, la relación más temprana que tenemos con nuestros papás está en el carácter. Y todo eso subyace en cómo es mi personalidad. La personalidad es una máscara que nos ponemos para funcionar en este mundo, pero ese no somos nosotros. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿quién soy yo? ¿Quién es capaz de describir y de responder esta pregunta? ¿Quién soy yo? Normalmente la respondemos en base a los roles que tenemos en la vida. Pero ¿quién soy yo? La personalidad es lo que nos va guiando a nuestra esencia, al ser más profundo que somos nosotros. El bebé que tenía todas las posibilidades y que se fue adaptando a funcionar en este mundo con solamente lo que estuvo recibiendo de sus papás, de la cultura, del barrio, de los principios, etc. Después llega mi personaje que me va a ayudar con mi senda de liderazgo, que se llama el arqueólogo. El arqueólogo ve en las catacumbas, descubre sombras y ahí hay mucha información que está lista para descubrirse. Les voy a platicar una historia. ¿Alguien conoce a Nasruddin? Nasruddin es como el Quijote, pero musulmán. En las historias de los musulmanes está Nasruddin omnipresente. Resulta que Nasruddin estaba buscando y llega su vecino y le dice, Nasruddin, ¿qué estás haciendo? Es que estoy buscando mis llaves. ¿Te puedo ayudar, Nasruddin? Sí, ayúdame. Y están los dos buscando. Después de cierto tiempo, le dice el vecino, oye, Nasruddin, ¿estás seguro que perdiste aquí las llaves? Nasruddin se levanta y sonríe. Y le dice, no, no. Y entonces, ¿dónde las perdiste? Pues en mi casa. Pero Nasruddin, llevamos horas aquí buscándolas y tú las tienes en la casa y sabías. ¿Por qué las estás buscando acá? Ah, porque aquí hay más luz. ¿Cuántas veces no estamos buscando las cosas en donde sí las podemos ver y no donde están? Y donde están, están adentro. ¿Por qué no las buscamos dentro, que es donde están, y no las buscamos ahí? Bueno, pues porque ahí está muy oscuro. Ahí está la sombra. La sombra es esa parte que no nos gusta de nosotros, pero que nos da miedo explorar. La sombra es donde está lo que nos incomoda y prefiero dejarlo en el subconsciente. Y ahí estaba el Carlos Ríos, líder de ese entonces, escondiendo sus miedos básicos que no los podía observar. Le tenía miedo a perder el control, le tenía miedo al conflicto, le tenía miedo a compartir. Después de la sombra, ya que descubre lo que hay en la sombra, llega el antropólogo. El antropólogo explora las creencias y comportamientos. El antropólogo conoce cómo funcionan las culturas, conoce qué ha pasado con la gente. Descubrimos que todos tenemos miedos. Todos tenemos miedos instintivos a la muerte, a la pobreza, al futuro. Nosotros funcionamos porque huimos del dolor y buscamos el placer. Pero hay miedos que yo tengo y tú no tienes. Hay miedos que algunas personas sí y otros no. ¿Cuáles son esos miedos? Que son justamente los que conforman nuestra personalidad. Esos nos generan 9 formas diferentes de ver el mundo. Está el miedo a no ser perfecto, el miedo a no ser querido, el miedo a no tener éxito, el miedo a ser igual que los demás, el miedo a no conocer, el miedo a no ser feliz, el miedo a no tener control y el miedo a no tener paz. Alguno de estos miedos es el que conforma mi estilo de personalidad y nos da 9 formas diferentes de ver el mundo. La frase que me dijeron mis papás, trata a los demás como te gustaría ser tratado, para mí ya no tenía sentido.
ahora la cambié por trata a los demás como a ellos les gustaría ser tratados. Y entonces llegó mi explorador número 4, que es el sociólogo. Con las habilidades de comunicaciones que el sociólogo me permitió incorporar en mi personalidad, llegué al mentor, y el mentor, ahora sí, el punto de partida donde empecé, ahora estaba regresando ahí, pero ahora ya mejor formado. Muchísimas gracias.